God is good. All the time. All right. Espero que al entrar haya podido tomar un bosquejo. Dentro del bosquejo hay un insert, hay un papel blanco que tiene una porción bíblica. Esa es la porción bíblica que vamos a estar considerando en la mañana de hoy, que es Job, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Así que mantenga esa porción bíblica por ahí cerca de usted. Vamos a estar haciendo referencia a la misma. Espero que también tenga su bosquejo, sáquelo y téngalo listo. Vamos a tener un momento de oración y vamos a entrar entonces de lleno a la enseñanza de la tarde de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bien agradecidos por tu bondad, por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de justicia, eres un Dios que cumple lo prometido, eres un Dios de pacto, eres un Dios, Señor, que en tu soberanía, en tu sabia soberanía, Padre, pusiste tus ojos sobre gente pecadora como nosotros, llenos de imperfecciones, Señor, y desde antes de la fundación de este mundo, de este universo, ya tú habías escrito en el libro de la vida aquellos que iban a ser salvos, Señor. En esta hora nosotros nos doblegamos delante de tu presencia. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Nosotros quisiéramos, Señor, pues que cada día que pase, pues pudiésemos tener una mente más clara, un corazón más puro, un corazón más limpio para poder, Señor, adorarte y alabarte como es digno de ti. Señor, tú sabes que nosotros te amamos, pero queremos amarte mejor. Y solamente tú puedes concedernos la capacidad para hacer eso. Queremos que tú continúes transformándonos. Hemos conocido de ti, hemos saboreado de tu presencia, de tu palabra, Señor. Hemos saboreado lo que es caminar en tus caminos, Señor, y ninguna otra cosa queremos. Así que te rogamos que en esta tarde, Señor, al regresar nuevamente a esta enseñanza, al regresar nuevamente a este capítulo número 1 de Job, Padre Santo, tú, Señor, de una forma sobrenatural, tú renueves nuestro entendimiento de forma tal, Señor, que podamos entender, comprobar, deleitarnos, gozarnos en tu voluntad que es perfecta, Señor, y a través de esa renovación, Señor, que seamos transformados de una forma poderosa en el día de hoy, de adentro hacia afuera, Señor, y que al salir de aquí, lo que salgan sean personas que se parecen 1000 veces más a Jesucristo que cuando entraron, Señor. Es nuestro anhelo parecernos a Cristo, reflejar a Cristo, responder como Cristo, Señor. Qué lindo poder alabarlo, Señor, Padre Santo, cantarle a ese Dios, Señor. Esa es nuestra historia, es nuestra canción, servirle a Cristo, nuestro Redentor. Él lo es todo en nuestras vidas, Señor, y el deseo nuestro, Padre, es darle gloria en el día de hoy, Señor. Que nuestros corazones sean edificados y que si aquí hubiese alguna persona, un alma que aún no haya experimentado el nuevo nacimiento, Señor, rogamos por ese milagro hoy, Señor. Rogamos que tú salves a través de tu palabra y a los que están apartados que los traigas como el buen pastor que deja las 99 y se va en busca de aquella descarriada y las traigas a tu redil, a la paz de Dios, a la unión, a la unidad de la familia tuya, Señor. Así que te damos gloria, te damos alabanza, te brindamos loor, Padre Santo, y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú el que haga la enseñanza. Ayúdame a salirme del medio. Yo lo que quiero es ser enseñado por ti. Yo también quiero ser transformado de adentro hacia afuera. Yo quiero ser de esos que van a experimentar hoy renovación mental, Señor, y que al salir de aquí olamos más a Cristo, que nuestro olor, nuestro aroma sea el aroma de Jesucristo, Señor. Sé con los que están trabajando con jóvenes, sé los que están trabajando con niños, sé con los que están laborando, preparando la actividad que tenemos del bake sale, luego del servicio, Señor.
Esta iglesia es tuya, Señor. Nuestras necesidades están en tus manos. Tú has sido fiel. Tú eres el gran proveedor. Tú nunca nos has faltado, Señor. Y en este momento demuestras de una forma gloriosa que eres fiel y que eres digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza y de nuestro servicio y de nuestra obediencia. Así que, Espíritu Santo de Dios, llévanos a la cruz de Cristo. Llévanos a entender la obra gloriosa de la redención. Sana los corazones que están heridos, conforta a los que están débiles, Señor, consuela a los que están afligidos. En el nombre poderoso de Cristo oramos para su gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Job, capítulo 1, versículos del 13 al 21. En mi oración hace un momento, entre las cosas que mencioné, señalé que en esta tarde vamos a regresar no solamente a este pasaje, sino también a esta enseñanza. Esta es una enseñanza que hemos hecho en nuestra iglesia, por lo menos en una o dos ocasiones en todos los años que llevamos como iglesia, que son alrededor de 20 años. Y en el día de hoy, pues regresamos a estos principios que en determinados momentos han sido fuente de esperanza, de consuelo y de fortaleza para muchos de nosotros. Como la mayor parte de ustedes saben, la última semana la pasé en mi país natal, Puerto Rico, en Mayagüez, por circunstancias que no se las deseamos a nadie. Yo quiero comenzar haciendo una pequeña descripción cronológica de cómo aconteció lo que aconteció con el fallecimiento de mi hermano menor, José Elías, de creo 56 años. El sábado 14 de agosto recibí una llamada de Nisi, la esposa de él, donde me hablaba de la condición de José Elías, que había estado hospitalizado en emergencia el viernes por la noche, que lo habían encontrado mal del corazón, que habían encontrado algunas manchas en sus pulmones. José Elías era una persona joven, no gordo como yo, atlético, corredor de maratones, medios maratones, persona en constante cuidado de su salud, alimentándose muy bien. Y me contaba ella que pues lo habían encontrado mal del corazón, con esa mancha en los pulmones, que habían recomendado llevarlo a otro hospital más avanzado y él había rehusado y había preferido mejor regresar a la casa. Firmó unos papeles, regresó a la casa y el sábado ella me llama y me dice lo que ha pasado y pues yo le pregunto, ¿él está cerca de ti? Y me dice, sí. Y pues hablé con él, lo respeté, entendí las posiciones de él con relación a las cuestiones de los hospitales. Cuando uno entra, como uno pierde su libertad y uno se convierte casi en un objeto, un conejillo de indias y en muchas cosas. En los hospitales hacen cosas que muchas veces no son necesariamente las correctas y él era muy temeroso de esos asuntos. Y en la conversación pues también le señalé el hecho de que pues toda decisión, toda acción tiene una reacción. Tú puedes tomar la decisión de no someterte a lo que ellos digan, pero hay consecuencias. Y si tienes el corazón que está mal, pues en cualquier momento te puede dar un ataque cardíaco o un derrame cerebral o algo así y puedes quedar con vida, pero puedes quedar inmóvil de un lado, puedes perder el habla, puedes perder la vista, puedes quedar, tú sabes, en una silla de ruedas y eso son consecuencias serias. Y pues lo exhorté y obviamente le exhorté acerca de la fe en Jesucristo como habíamos hecho desde que nosotros, el Señor nos salvó. Cada vez que teníamos la oportunidad de hablar con Él, lo exhortamos. Domingo por la tarde, por la mañana, me llama Nisi y me dice, estamos en el hospital, él aceptó venir al hospital,
estamos bien, de hecho fue por la tarde, estamos bien, hemos pasado el día bien, mañana le van a hacer un cateterismo por la mañana, a las 8 de la mañana te dejo saber, pero él está bien, está estable, está respirando bien y toda la cuestión, ¿verdad? Él no tenía COVID de ninguna clase. Lunes en la mañana, el 16, fue el 15, el 16 el lunes, como eso de las 8:45, ella me llama hasta acá llorando, diciéndome, mira, le encontraron el corazón en malas condiciones, no está bien y ahí estamos tratando de conseguir un cirujano, right, para ver si se puede operar. Y pues oramos y digo, pues cuando hables con el cirujano me llamas. Como a los 45 minutos, una hora después me llamó y lo que me dijo fue, ay Edwin, se nos fue. En ese momento y por espacio de 2 o 3 minutos, las palabras que salieron de mi boca fueron palabras que se han quedado vibrando en mi mente. ¿Por qué respondí de esa forma? ¿Cómo pude haber respondido de esa forma? ¿De dónde sale que pude haber respondido de esa forma? Lo único que salió de mi boca fue, mi alma alaba a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno es el Señor, santo es el Señor, fiel es el Señor, grande es el Señor, santo, puro, bueno. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Ella llorando, ella gritando, mi alma te alaba, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. En algún momento alguien cogió el teléfono, paramos la conversación y hasta ahí llegamos. Procedí a comunicarme con algunos de mis hermanos, mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi hermana pequeña también. Pero el punto es que yo quiero destacar en este momento es que en medio de esa situación, en medio de la comunicación que me está haciendo María Nisi, del fallecimiento inesperado de mi amado hermano José Elías, que estuvo con nosotros hace unos cuantos meses aquí, por una semana, casi 2 semanas. Esa noticia lo que provoca en mí es expresiones de alabanza a Dios, de gloria a Dios, y no me sale ninguna otra cosa. Mi hermana, estoy contigo, te quiero mucho, nada de esas cosas. Todo era gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bueno es el Señor, inmensamente santo es el Señor. Now, el haber respondido de esa forma, pues al reflexionar posteriormente a ese incidente, lo que me lleva es a seguir diciendo, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bendito es el Señor, grande es el Señor, verdadero es el Señor, verdadero es el Señor, santo, todopoderoso, que transforma, que capacita, que sana, que salva, que transforma el corazón del hombre. Eso fue en agosto 16, en agosto 17 era mi cumpleaños. En agosto 18, miércoles, salí hacia Puerto Rico. Por la noche fue una viewing, como un velorio, algo así, ¿verdad? En una funeraria. Era el cumpleaños también de mi sobrinita, muy, muy, muy buena joven, con un carácter muy bonito.
El jueves hicimos el entierro. El miércoles, mientras estoy allí, ¿cómo se llama? No, that was Thursday. El jueves, cuando estoy en el entierro, que estamos en el Camposanto, en el cementerio, recibo un texto de China, una llamada, donde me dice que tanto ella como Willy salieron positivos a COVID. Y que Willy no estaba muy bien. En los próximos días, pues, Willy no estuvo muy bien, que digamos. China se recuperó, estuvo un poquito de crisis un poco, pero se recuperó rápido. Pero Willy le dio fuerte, right? Y yo tenía que regresar el sábado 20 y pues tuve que posponer mi viaje de regreso 4 o 5 días más, simplemente porque no podía regresar directamente a mi casa, ¿verdad? Y va a ser complicado, ¿verdad? Y decidí entonces pues quedarme en aislamiento allí en Mayagüez, en un cuarto, y pues aquí estamos. Gloria al nombre del Señor. Pastor Willy el viernes dio negativo. Amén. Gloria a Dios. Está para arriba y para abajo, ¿sabe? Haciendo las cosas de él. Y la hermana Rosita, que dio positivo el viernes, hoy se volvió a hacer el examen y salió negativo esta mañana. Así que también está trabajando, están bien de salud, gracias a Dios. No están ahí pues por las consideraciones que teníamos que tomar aquí. Right? Así que pues yo en el día de hoy, lo que quisiera es que volviéramos nuevamente a considerar algo que hemos considerado muchísimas veces, y es qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo es que nosotros podemos alabar a Dios cuando nos duele, alabar a Dios cuando estamos heridos, alabar a Dios cuando la cosa no sale como nosotros pensamos, alabar a Dios cuando la cosa se complica, alabar a Dios cuando pisamos y no arrancamos, right? ¿Cómo podemos usted y yo mantenernos alabando a Dios cuando estas cosas suceden? La verdad del caso es que en esta vida, de una forma u otra, nosotros experimentamos tristeza, experimentamos dolor, somos heridos, ¿right? Muchas veces somos heridos físicamente, otras veces somos heridos emocionalmente, en ocasiones espiritualmente, en otras ocasiones relacionalmente. Somos heridos por personas, somos heridos por palabras, somos heridos por circunstancias que se presentan a la vida de nosotros y nosotros no las estamos esperando. Yo a esta edad que tengo, con los 70 años que cumplí los otros días, vivo convencido de que la única forma de usted y yo poder mantenernos alabando, adorando a Dios, es dejando que Él pueda hacer la obra en nosotros, que seamos transformados de adentro hacia afuera, que seamos renovados en nuestro entendimiento. Y de paso, la única forma en que nosotros podemos experimentar sanidad para nuestras heridas, la única forma en que podemos tener paz en medio de las circunstancias, la única forma en que nosotros podamos encontrar cierto nivel de explicación para estas cosas que suceden en la vida de nosotros, es manteniéndonos nosotros adorando y alabando a Dios. Son dos cosas que van cogidas de la mano. No sabemos cuál de las dos viene primero. No, cuando decimos mantenernos alabando y adorando, no quiere decir mantenernos cantando alabanza como hicimos aquí, porque hay toda clase de formas mediante las cuales nosotros podemos alabar y adorar a Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? Right? Muchas personas se limitan solamente al concepto de cantar y alabar, y pues no necesariamente. Eso es una parte importante, pero no es la única parte. Y hay muchas otras que son quizás mucho más importantes.
un ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona que a pesar de las circunstancias se mantuvo alabando y adorando a Dios, como ya hemos visto en la infinidad de ocasiones, es la vida de Job. Es quizás el mejor ejemplo de mantenerse alabando, adorando a Dios en medio del dolor, en medio de la confusión y en medio del temor. Escuche, por favor. La última vez que hablamos aquí, ¿verdad? Yo recuerdo que en un momento dado hice lo que acabo de hacer en este momento y insistí en algo que ha sido parte de mi vida como siervo del Señor, y es el recordatorio de que nosotros precisamos vivir esta vida como si hoy fuese el último día que vamos a vivir. Amén. No sé si se acuerda, insistí en lo mismo. Y necesitamos vivir de esa forma. Es la forma en que precisamos vivir. No solamente que quizás sea la última vez, mi último día de vida, pero quizás puede ser el último día de vida de un hijo, o de un padre, o de un amigo, o de un hermano, o de alguna persona que nosotros amamos. Amén. Right? Y como decimos tantas veces, las flores se dan cuando las personas las pueden oler. Y necesitamos vivir con esa realidad, con esa certeza. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estas circunstancias vienen a nuestra vida, son dolorosas, nos confunden y provocan temor. Job es el mejor ejemplo de una persona que se mantuvo alabando y adorando a Dios en medio de toda esa clase de circunstancias difíciles. Como ya he dicho en 2 ocasiones, lo que hablamos en el día de hoy es algo que debe ser ya parte del DNA de nuestra iglesia, porque hemos visitado la vida de Job en la escuela bíblica, hemos visitado la vida de Job en Matete y hemos visitado la vida de Job en series de predicaciones aquí desde el púlpito los domingos en la mañana. Si ha estado con nosotros por algún tiempo, ya usted sabe que Job era un hombre sumamente piadoso, era un varón temeroso de Dios, era una persona apartado del mal, era una persona humanamente hablando sumamente rico, materialmente era una persona rica. Lo que la Escritura nos dice es que en un periodo de 24 horas perdió todo, lo material, e inclusive pierde su familia, e inclusive también pierde su salud. Adquiere una enfermedad que se describe como algo sumamente doloroso, experimenta el dolor, es herido de distintas formas físicamente, como dije, relacionalmente, emocionalmente. Sin embargo, la Escritura nos dice que Job alaba, adora a Dios. Lo contrario a alabar y adorar a Dios es resentirse contra Dios, sentirse amargado contra Dios como resultado de todas las cosas que habían sucedido en la vida de él. No sucede en la vida de Job, porque Job se mantiene adorando y alabando a Dios. Al final del libro, mi hermano Milton, en su oración introductoria en esta mañana, menciona someramente un poco sobre ese particular. Al final de la vida de Job nos encontramos a Dios restaurando todo lo que había perdido, dándole 2 veces lo que había perdido anteriormente. Así que la experiencia de Job nos enseña a cómo usted y yo poder conectarnos con Dios en tiempos de crisis, en tiempos de confusión, en tiempos de dolor, ¿ok? En estos días que pasé, estuve cara a cara con personas que estaban enfrentando un momento de crisis, momentos de confusión y momentos de dolor. Los familiares cercanos de mi hermano, su mamá, su esposa, su hermana, estaban precisamente experimentando ese tipo de emoción, right? Y lo que vamos a ver en esta mañana es qué es lo que esta historia de Job nos enseña en cuanto a cómo acercarnos a Dios y dejar que Dios nos ayude cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa es confusa, cuando la cosa es dolorosa.
cómo acercarnos a Dios. Primero, cómo me acerco a Dios, cómo yo dejo que Dios me ayude de forma tal que yo no me convierta en una persona amargada que termina apartándose de Dios. El pasaje, Job capítulo 1, versículo del 13 al 21, una exposición bien, pero que bien simple, por el hecho de que esto lo hemos visitado en toda clase de ocasiones. Un día aconteció, el versículo 13, que sus hijos e hijas, los de Job, comían y bebían, y vino en casa de su hermano primogénito, el hermano mayor, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos, y de pronto, versículo 15, nos asaltaron los sabeos y se los llevaron. Se llevaron todas esas cosas como botín, mataron a los criados al filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro. Una pausa. El propósito del enemigo, todos sabemos por qué esto sucede. Todos me imagino que saben, han estudiado, se han detenido a considerar y han estudiado y leído Job capítulo 1 desde el comienzo, todo ese diálogo entre Dios y Satanás y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Sabemos que lo que está pasando aquí es la acción de Satanás permitida por Dios. Dios autoriza a Satanás a atacar a Job para probar el carácter de Job. Job no sabe lo que está pasando, usted y yo sabemos lo que está pasando porque usted y yo tenemos la santa palabra de Dios. Amén. All right. So, aún estaba este mensajero hablando cuando vino otro. El propósito del enemigo, Satanás, era aplastar a Job con lo repentino, right? Y la magnitud de su calamidad, una cosa detrás de la otra. No le dio chance, no le quería dar chance para recobrarse, uno detrás del otro. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, rayos, tormentas eléctricas, usted póngale, escríbalo como usted quiera, y quemó a ovejas sobre 7,000 probablemente y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Aún estaba hablando, note el hecho de que es uno detrás del otro. Hay una continuidad nuevamente con el propósito de derrotar a este hombre de Dios, right? Como usted y yo hubiésemos respondido a una circunstancia que se asemejara a esa, está por verse. Ojalá que pudiéramos responder como respondió Job. ¿Alguien dice amén? Aún estaba hablando, versículo 17, cuando vino otro, uno detrás del otro, para no darle tiempo a reponerse, que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano primogénito, hermano mayor, cuando un gran viento, un tornado probablemente, se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. 7 hijos, 3 hijas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces, luego de todo eso que ha sucedido, Job está sentado, Job está quieto, Job no ha tomado ninguna opción. Versículo 20, entonces vemos a Job que comienza a hacer algo. Es interesante lo que comienza a hacer. Entonces Job se levantó y lo primero que hace es que rasgó su manto, que es una expresión de dolor, una expresión de lamento, es una expresión de luto, es una expresión de angustia. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, otra expresión externa de dolor y de tristeza. Y luego, postrado en tierra, adoró. Postrado en tierra es la posición acostumbrada en los orientales mientras expresan su devoción y su adoración a Dios. Postrado en tierra, adoró. ¿Adoró a quién? Adoró a Dios. Cuando la palabra dice adoró a Dios, en esencia lo que está diciendo es que en medio de toda esa increíble aflicción y adversidad, él se somete a la voluntad de Dios. Now, someterse a la voluntad de Dios en una circunstancia como esa es la respuesta normal del hombre y la mujer piadosa.
el hombre y la mujer que ha decidido vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios en una circunstancia como esa, responde de esa forma. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quizás no responda de la forma inmediata en que Job respondió, pero yo le garantizo a usted, porque la palabra de Dios eso nos dice, que no va a tomar mucho tiempo en que el verdadero siervo de Dios, el hombre piadoso, la mujer piadosa, independientemente de la magnitud de la circunstancia, de la adversidad que haya sobrevenido, en su momento va a responder como Job, va a adorar a Dios, va a someterse a la voluntad de Dios, porque esa es la respuesta normal de una persona piadosa, una persona que decidió: yo voy a vivir mi vida centrado en obedecer la voluntad de Dios. Versículo 21. No solamente adoró a Dios y dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, right? Desnudo, destituido de toda propiedad material. Perdí todas las cosas que yo tenía, pero so what? Si cuando yo entré a este mundo yo no traje nada conmigo. Desnudo entré en este mundo, destituido de toda propiedad material, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. En otras palabras, en la misma forma en que entré sin nada, de esa misma forma voy a salir sin nada. Y eso es la historia de todo ser humano que haya nacido en la historia de la humanidad. Todo ser humano entró en este mundo sin nada, y todo ser humano cuando salga se irá con las manos vacías. Verdades que conocemos, pero en nuestro diario vivir, al momento de tomar prioridades, al momento de decidir qué hago con mi tiempo, al momento de decidir qué hago con mis recursos, qué hago con mi vida, pues somos ateos prácticos en este particular. Porque vivimos como si todo lo que acumulando cosas, no sé para qué, porque no podremos llevárnoslas. Amén. All right, don't forget that part. Es importante. Y desnudo volveré a ella, y luego dice: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué fue lo que Jehová dio? Todo lo que él tenía. Y Jehová quitó todo lo que tenía. En otras palabras, que no fueron los ladrones, que no fueron la tribu tal los que se llevaron tales cosas, sino que fue obra del Señor, todo conforme al plan inteligente de Dios. Y concluye diciendo: bendito sea el nombre de Jehová. Contrario a lo que Satanás había predicho que Job iba a hacer, si Dios le quitaba las bendiciones, Job hizo todo lo contrario. Satanás había dicho: él te va a maldecir, quítale estas cosas y tú verás cómo te maldice. Dios le quitó todas las cosas, pero Job, en vez de maldecir, Job lo que hace es bendecir a Dios. Versículo 22, interesante también, dice: en todo esto, en sus sentimientos, en sus expresiones de calamidad, importante, todo esto se refiere a ese particular. No pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. En otra forma, no pecó acusando a Dios insensatamente, y no pecó al echarle culpa a Dios por nada de lo que había sucedido. En las notas suyas, por favor, hay ahí donde dice: cómo mantenerme adorando y alabando a Dios en medio del dolor. Hay 4 cosas que yo quiero identificar en esta tarde, y mi esperanza es que pues usted y yo pues seamos receptivos a la voz de Dios, y que pues prestemos atención, porque las experiencias que como familia experimentamos en estos últimos días no son exclusividad de una familia en particular, son experiencias que todos experimentamos. Si hubo un familiar de nosotros que nosotros pensamos que iba a sobrevivir a todos nosotros, era mi hermanito mayor.
porque físicamente era el que estaba en mejor condición física. Estable, firme. Así que el que tenga oídos para escuchar, que escuche lo que la palabra, no que el pastor Edwin dice, sino que la palabra de Dios dice, ¿ok? ¿Cómo mantenerse adorando y alabando a Dios en medio del dolor? Primeramente, dígale a Dios exactamente cómo usted se siente. Versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, adoró. Rasgó su manto, rasuró su cabeza. Todas esas cosas son expresiones de dolor, como ya mencioné. Son expresiones de frustración, son expresión de rabia, son expresión de lamento. Nuevamente, en otras palabras, que lo que hizo al él rasgar su manto, al él rasurarse su cabeza, lo que estaba haciendo es dándole rienda suelta a sus emociones. Now, puedo decirle que el dolor ante la pérdida de algo, de alguien particularmente que usted ama, provoca ciertas emociones en nosotros. Por ejemplo, provoca rabia, ¿ok? ¿Y por qué esto me está pasando a mí? Habiendo tanto sinvergüenza por ahí. ¿Right? Provoca incredulidad. No puedo creer lo que está pasando. Por varios días, pues, en cierta forma, I was like that. La mamá de mi hermano, por varios días estaba así. Pesar, tristeza. Tristeza por lo que he perdido. Tristeza por lo que quizás estoy perdiendo. Y puede ser la salud. Tristeza por lo que puede que pierda. Porque eventualmente si la cosa sigue de esa forma, tal cosa puede que suceda. Estamos hablando que el dolor provoca ciertas emociones en nosotros. Provoca temor. Escucha que es importante. Temor. ¿Y qué sucederá ahora? Quizás lo que yo quisiera enfatizar es que cuando usted se siente de esa forma, lo que debe hacer es hablar con Dios. Decirle a Dios cómo usted se siente. Y yo quiero añadir a lo que acabo de decir que el hablar con Dios, decirle a Dios cómo me siento en una circunstancia como esa, en gran medida le ayudará a usted a alabar a Dios. ¿Qué puedo hacer cuando he perdido un ser querido? Se pregunta la persona. ¿Qué puedo hacer cuando he perdido mi trabajo? ¿Qué puedo hacer cuando he perdido mi salud? ¿Qué puedo hacer cuando he sido víctima de infidelidad? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es ser honesto con la circunstancia que ha acontecido y exprésese y confiésele a Dios cómo usted se siente. Nada nuevo debajo del sol. Job capítulo 7 versículo 11 dice, por tanto no refrenaré mi boca, subraye, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu por lo que está aconteciendo y me quejaré en la amargura de mi alma. En otras palabras, está diciendo, yo estoy incómodo, yo estoy molesto, podría decirse, estoy un tanto rabioso por todas estas cosas malas que me están pasando. Así que repito lo que acabo de decir hace unos momentos, cuando nos duele, la respuesta correcta no es necesariamente responder con palabras piadosas o reprimir lo que se siente.
Yo comencé hablando del hecho de que cuando Marianici me dijo, se nos fue, mi respuesta fue una respuesta que no es la respuesta que normalmente se expresa. Y para mí continúa siendo motivo de asombro, motivo de agradecimiento a Dios, motivo de adoración a Dios y de alabanza a Dios, de poder responder en ese momento de esa forma. Porque en el pasado yo no he respondido de esa forma. Y el punto nuevamente es que cuando nos duele, la respuesta correcta no es responder con frases piadosas, tampoco reprimir lo que se siente. La respuesta correcta es ser honesto con nuestro Padre Celestial sin dejar de confiar en Él. Me duele mucho, pero gracias a tu gracia continúo confiando en ti. Lamentaciones capítulo 2 versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua a tu corazón ante la presencia del Señor. Está hablando de una persona que está pasando por gran adversidad, ¿ok? Esa es la prescripción de Dios para ese tipo de circunstancias. Alza a Él tus manos implorando la vida de tus niños que desfallecen de hambre y en las entradas de todas las calles. En otras palabras, vacía, dice el pasaje, vacía tu corazón delante del Señor. Es interesante que la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres piadosos que en determinado momento le dijeron a Dios, Dios, así es como yo me siento dentro de mí. Esto es lo que está pasando dentro de mí. Esto es lo que está en mi mente. Y en personas que se expresan en medio de gran adversidad y gran aflicción. El caso clásico es Jeremías. Jeremías 27 dice, Señor, mire lo que le dice, Señor, está preso. Siguió las instrucciones que Dios le dio, todo lo que Dios le dijo que dijera lo dijo, lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera y el resultado es que está preso, golpeado, maltrecho. Y esto es lo que Jeremías dice, Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Ruth, que estudiamos hace un poco de tiempo cuando hablamos de la agridulce providencia de Dios, pero ella le respondía, Noemí, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Así es como se sentía ante la pérdida de su esposo, ante la pérdida de sus hijos. Salmos 88, 15. Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte, ya no puedo más. Así que David, en este caso, al igual que Job, cuestionó a Dios. Pero como también lo hizo Job, David nunca dejó de confiar en Dios. En sus notas, Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En otras palabras, en medio de la gran adversidad, en medio de la gran pérdida, creí y hablé en medio de gran aflicción. Así que lo primero que debemos hacer para mantenernos alabando y adorando a Dios, acuérdense que alabando y adorando a Dios no es cantando. Los que entienden digan amén. ¿Sabes? No es cantando, alabando y adorando no es cantando. O sea, para mantenerme cantando, no. Alabando y adorando a Dios por mis respuestas, por mi obediencia, la forma en que actúo, cómo respondo a tal y cual circunstancia. Para poder mantenerme adorando y alabando a Dios en medio del dolor, necesito decirle a Dios exactamente cómo me siento. Y segundo, necesito honrar a Dios en medio del dolor. En otras palabras, mantenerse alabando a Dios a pesar de las circunstancias adversas. En nuestra iglesia por muchos años hemos repetido muchas cosas. Y ustedes me conocen que yo soy muy propenso a repetir algunas cosas. Una de ellas es que nosotros no le damos gracias a Dios
no alabamos a Dios por nuestros problemas, nosotros, porque la Biblia nos enseña, lo que hacemos es que damos gracias a Dios, alabamos a Dios en medio de nuestros problemas. No por los problemas, sino en medio de los problemas. Muy interesante y muy al lugar en el contexto de nuestra enseñanza en esta tarde es que el libro de Job en su total contenido nos confronta con una pregunta sumamente seria, pregunta que cada uno de nosotros deberíamos en determinados momentos detenernos, reflexionar, considerar y hacernos esa pregunta: cuando todo en mi vida esté mal, ¿qué yo voy a hacer? La pregunta que yo debo hacerme: cuando todo en mi vida esté mal, ¿adoraré y alabaré a Dios? Right? Esa es la pregunta que necesito hacer. Una cosa, perdónenme, cada vez que me salgo de aquí, pues me envuelvo y me salgo de lo que tengo en mis notas. Pero no se olvide, por favor, esta respuesta que hubo en este momento, alabado sea el nombre del Señor por eso. La pregunta no es si yo sé qué es lo que debo hacer cuando la cosa se ponga difícil, cuando todo en mi vida esté mal. La pregunta no es si yo sé qué es lo que yo debo hacer cuando todo en mi vida esté mal, porque yo sé que cuando todo en mi vida esté mal, lo que bíblicamente debo hacer es alabar a Dios. Así que la pregunta no es esa, la pregunta es: cuando todo en mi vida esté mal, adoraré y alabaré a Dios, porque yo sé que debo adorar y alabar a Dios. La pregunta es si lo voy a alabar y lo voy a adorar. Hay momentos para todo en la vida, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Dios quiere que en algunos momentos y en algunas cosas seamos profundos, profundicemos teológicamente, doctrinalmente sobre ciertos puntos. Y hay momentos en que Dios quiere que sobre esos asuntos seamos simples y sencillos. Simple y sencillo. El corito que hemos cantado tantas veces: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo lo alabo desde mi quebranto. La pregunta entonces es: cuando todo en mi vida esté mal, alabaré y adoraré a Dios. Puede que alguien pregunte: Pastor Edwin, ¿cómo puedo alabar a Dios cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida? Y por favor, no se moleste conmigo, pero por favor entienda que cuando decimos alabar a Dios, no estamos hablando de cantar. Estamos hablando de honrar a Dios. Estamos hablando de magnificar a Dios. Estamos hablando de postrarnos en obediencia, sumisión absoluta ante la grandeza, ante la magnitud de la santidad y la pureza y la justicia de Dios. ¿Cómo puedo alabar a Dios cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo puedo darle gracias a Dios cuando tengo el corazón destrozado? ¿Cómo puedo mantener mis ojos en Dios cuando mis ojos están llenos de lágrimas? Para algunos de nosotros, pues, esto no son simplemente palabras. Para algunos de nosotros es una realidad sumamente seria. Job dice: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Now, a través de los años, pues hemos
cada uno de nosotros, y en mi caso particular, pues hemos aprendido. Los golpes enseñan, el dolor enseña, la adversidad enseña. Es como si el diseño de Dios fuera que nosotros fuésemos estudiantes de la escuela de la aflicción, de la escuela de la adversidad. Somos matriculados, nadie se nos pregunta, si quieres matricularte en esta escuela. Cristo dijo, en este mundo, padeceréis tribulación, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. En el proceso del dolor y de la tristeza, hermana Gloria, yo sé que usted está conmigo, hemos aprendido que hay muchísimas cosas por las cuales alabar a Dios, a pesar de la angustia, a pesar de la soledad, a pesar de la melancolía, a pesar del dolor. Tarde o temprano el verdadero cristiano llega a un punto en que aprende que nunca llega un momento en la vida del creyente cuando todas las cosas son buenas, en la misma medida que nunca llega un momento en que todas las cosas son malas. Que en el momento en que estoy pasando por la gran pérdida, la gran tristeza, el gran dolor, al mismo tiempo estoy experimentando bendiciones de Dios. En el tiempo que estuve en estos días en Puerto Rico, tuve la oportunidad de conocer, tener intimidad relacional con alguien que nunca había tenido la oportunidad de tener esa intimidad, aunque era parte de mi familia. El apodo puertorriqueño es Pello, ex esposo de mi hermanita, el papá de Eileen. What a sweet person. Qué hermoso tener la oportunidad de haberle conocido, de haber estado a su lado, de haberle visto interactuar en medio del dolor, la tristeza, con una bondad, con una sencillez, con una diligencia tal en medio de todas las circunstancias, con toda la familia, con su ex esposa, con sus ex familiares, en una forma extraordinaria. Era alguien que yo sabía que existía, pero nunca había conocido. Hoy alabo a Dios por haberme dado la oportunidad de haberle conocido. Haberme dado la oportunidad de haber tenido el tiempo de poder compartir, dialogar así de uno en uno con mi sobrinita, la cual nunca, solamente la vi una vez cuando era pequeñita de 3 o 4 años. Ahora ya es una joven a punto de graduarse de universidad, con un carácter, una formación, una mente clara en qué dirección, con una sensibilidad. En medio de las circunstancias, cosas buenas sucediendo. La forma que aquí lo decimos en nuestra iglesia es que pues en esta vida pues las verdes por las maduras, right? Así es como es, dulces y amargas, right? La dichosa vía del tren que hablamos tantas veces en la vida de nosotros. 2 rieles, en un lado cosas adversas, en otro lado las bendiciones de Dios. En caso de que no se le ocurra a usted alguna razón por la cual alabar a Dios en medio de la melancolía, la tristeza, la soledad, el dolor, la angustia, el temor por la posibilidad de situaciones dolorosas que puedan sobrevenir en su vida, en las notas suyas ahí tiene, creo que son 5 o 6 razones para alabar a Dios, porque es bueno y amoroso. Amén. Bueno y amoroso. Porque es todopoderoso. Right? Yo no estoy aquí solo. Yo puedo contar con el Dios que construyó, creó todas estas cosas y sostiene el universo. Porque conoce cada detalle de mi vida. Yo no conozco cada detalle de mi vida. Y ni ustedes tampoco, ninguno de ustedes, de la vida de ustedes. Pero Dios sí conoce cada detalle de mi vida. Muy buena razón para alabarlo. Porque está en control, porque Él tiene la sartén agarrada por el mango, porque Él es el Rey soberano del universo.
porque tiene un plan para mi vida. Desde antes de la fundación del tiempo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que preparó de antemano es lo que usted y yo hablamos del propósito de Dios para mi vida. Dios tiene un propósito definido para la vida mía. Y de paso, nada sucede en la vida mía que no sea conforme al propósito de Dios. Dios permite personas en la vida de nosotros por el tiempo que Él ha estipulado para que esas personas estén en la vida nuestra. Right? Si en algún momento Dios remueve a alguien de mi vida, es porque, escuche bien y mire para acá todo el mundo, es porque el tiempo que Dios había determinado para que esa persona estuviese en mi vida se cumplió. Ahora no puedo yo continuar dependiendo de esa persona, pretendiendo que esa persona continúe llenando lo que llenaba en mi vida, porque esa persona estuvo en mi vida conforme al tiempo que Dios estipuló para que estuviera. El tiempo, si adoramos a Dios, eventualmente dará respuesta a muchas de las interrogantes que nosotros podamos tener. Otra razón para alabar a Dios es porque Él me protegerá. Él es mi pastor. Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no teme mal alguno, porque Él estará conmigo. Y su bondad y su misericordia me seguirán todos los días. Y Jehová me librará de todo mal. Jehová cuidará mi alma. Jehová cuidará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. En palabras de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que la pregunta nuevamente es esta: si usted lo perdiera todo, ¿qué pasaría con usted? ¿Usted continuaría confiando en el Señor? ¿Diría usted como dijo Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor? Una tercera cosa que usted y yo podemos hacer para mantenernos adorando y adorando a Dios en medio del dolor, la tristeza: clame a Dios por fortaleza y sabiduría. Clame a Dios por fortaleza y sabiduría. Job 5:8, ciertamente yo buscaría a Dios y lo encomendaría mi causa. ¿Ok? Alguien me envió un texto los otros días y muy bonito, y en lo que señalaba era el hecho de que la muerte ha visitado a mi familia bien de cerca en los últimos años, en un periodo bien corto, bien de cerca. Right? Y entendí la intención de su texto y respondí como bíblicamente debía responder. Pero en esta tarde le digo que pues con el salmista podemos decir: bueno me ha sido el ser afligido para que aprendiese tus mandamientos. Entre otras cosas he aprendido que cuando uno tiene el corazón roto, cuando uno está confundido, como probablemente se encuentren algunos de ustedes en este momento, cuando uno tiene rabia o cuando tiene dudas,
He aprendido que en vez de quejarme con Dios, de estarme quejando de Dios, lo que debo es alabarlo y acercarme a Él. Muchas personas, cuando atraviesan una crisis o cuando las cosas no les salen como ellos quieren, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. En una ocasión Jesucristo le estaba hablando a las multitudes que le seguían y como siempre hacía, se detenía en determinados momentos, miraba se daba vuelta y le hablaba directamente a los que estaban siguiéndolo a él. Y en esta ocasión menciona ciertas condiciones que él establecía como requisitos para seguirle. En esa ocasión, eso está en Juan capítulo 6, este grupo de personas que lo estaban siguiendo le contestaron: nosotros no queremos ningún tipo de demandas como esas en nuestras vidas. Nosotros estamos muy felices con nuestra propia religión, estoy parafraseando obviamente, y dejaron de seguirle. El punto que quiero recalcar es que Jesucristo entonces se dirige hacia los discípulos que tenía y le pregunta: ¿y ustedes también se van? Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué clamamos a Dios? Porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué clamamos a Dios? Porque solamente Dios tiene palabras de consuelo. ¿Por qué clamamos a Dios? Porque nos enfocamos en Dios. Porque nos metemos en la palabra de Dios. Porque ahí es donde podemos encontrar palabras de esperanza. Porque es el único lugar donde encontraremos palabras de fortaleza y es el único lugar donde podremos tener la sabiduría correcta. Muchas personas se acercan a nosotros, familiares, en momentos como este, con la mejor intención, pero su consejo es totalmente errado, divorciado plenamente de la palabra de Dios. Y no provee fortaleza, consuelo y esperanza de ninguna clase. Right? Ahora, importante, ¿por qué necesitamos fortaleza en este momento? ¿Por qué necesitas fortaleza? ¿Por qué necesitas sabiduría? ¿Ok? Simple, porque cuando estamos heridos o ante la proximidad de experimentar dolor en nuestra vida, necesitamos saber qué es lo que debemos hacer. Por eso necesitamos sabiduría. No solamente necesito saber qué es lo que debo hacer, sino que también necesito el poder para hacer lo que debo hacer. Por eso necesito la fortaleza de lo alto. Tan feo como tan franco. Yo nunca he sido un gigante espiritual, no creo que llegue a ser un gigante espiritual, me conformo con ser un enanito espiritual. El título de Gusanito Edwin me cae a la perfección, right? Y aunque todas estas cosas las he venido estudiando y proclamando por muchos años, sería un gran mentiroso si dijera que cada vez que he tenido que enfrentar el dolor, la confusión, el temor, la tristeza, la adversidad, he respondido como debía haber respondido. Me es necesario admitir que en muchas ocasiones cuando he sido herido en alguna forma u otra, mi primera reacción o de primera intención, quizás es mejor expresarlo de esa forma, de primera intención muchas veces se me ha oscurecido el entendimiento. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Y como resultado no he pensado con claridad. Y al no pensar con claridad, he comenzado a pensar no sabiamente, he comenzado a pensar insensatamente, en formas contrarias a la palabra de Dios en cuanto a cómo responder a tal o cual
circunstancia. Por consiguiente, en el día de hoy, a los 70 años, estoy convencido que si una cosa necesito es sabiduría de lo alto. That's what I need. Voy para allá, me monté en el avión el miércoles, voy para allá y lo que estoy pidiendo es sabiduría de lo alto. Fortaleza para mí, Señor, pero yo para poder ayudar a fortalecer a otras personas, pero sabiduría para saber qué debo decir, sabiduría para saber qué no debo decir. Job 12:13. Pero con Dios están las sabiduría. Aleluya. Todo el mundo lea conmigo eso, por favor. Pero con Dios están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Si usted tiene voz, vamos a leerlo con ganas, por favor. Otra vez. Pero con Dios están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Santiago dice que el que quiera sabiduría, ¿que haga qué? La pida a Dios. Usted primeramente le pide sabiduría para saber qué es lo que tiene que hacer y después de eso le pide a Dios el poder necesario para poder hacerlo. Simple. En el momento no es tan simple, pero bíblicamente es simple. Salmos 37:39. Pero la salvación de los justos de Jehová y Él es su fortaleza. ¿Cuándo? En el tiempo de la angustia. ¿Ok? Así que escúcheme bien, por favor. Yo tengo una idea de algunas circunstancias que algunos de ustedes están pasando. Pero realmente yo no sé cuál específicamente es el problema y la magnitud de ese problema que usted está pasando en el día de hoy. Pero yo sí sé que Dios te está esperando para darte sabiduría. Sé que Dios te está esperando para darte fortaleza. Sé que Dios te está esperando para llenarte de su paz. Escríbase esto por algún lugar, por favor. All right. Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, usted y yo continuamos teniendo los mismos problemas que todo el mundo tiene. Amén. Somos cristianos, pero continuamos teniendo los mismos problemas que todo el mundo tiene. Ahora, la diferencia consiste en que ahora, escuche, por medio de la sabiduría de Dios, por medio del poder de Dios, podemos saber, gloria a Cristo, por medio de la sabiduría de Dios, por medio del poder de Dios, podemos saber lo que debemos hacer. Y por medio de esa sabiduría y ese poder de Dios, usted y yo podemos tener la fuerza para hacerlo. Pues ahora podemos saber qué es lo que se supone que hagamos y ahora tenemos el poder para poder hacer lo que se supone que hagamos. Dice amén, aleluya. Amén. Esa es la diferencia. Los problemas son los mismos, la tristeza es la misma, el dolor es la misma, el temor es el mismo, la preocupación es la misma, la soledad es la misma, la angustia es la misma, la tristeza es la misma. El resultado de poder saber lo que debo hacer y el tener la fuerza para poder hacer lo que debo hacer. Salmos capítulo 3, versículo 5 dice, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Resultado de eso. Y por esa razón, Primera de Crónicas 16, 11 y 12, buscar a Jehová y a su poder. Right? Ante lo que ha pasado, esto es lo que hacemos. Buscamos a Jehová y a su poder. Buscamos su rostro continuamente, consistentemente, en todo momento. Insisto nuevamente,
Dios dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Eso quiere decir que yo debo mantenerme orando, buscando su rostro 24/7. ¿Qué es? Que no voy a hacer ninguna otra cosa que no sea estar arrodillado orando. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que constantemente, en toda circunstancia en que yo estoy envuelto diariamente, yo mantengo mi comunión con Dios, yo mantengo mi mirada enfocada en Dios, yo me mantengo buscando el rostro de Dios continuamente. Si voy a Walmart, me mantengo buscando el rostro de Dios continuamente. Si estoy conduciendo y me encuentro en un accidente, me mantengo buscando el rostro de Dios continuamente. Si voy para el hospital, si voy a buscar los resultados de alguna prueba que me han hecho, mantengo mi rostro buscando a Dios continuamente. Si me encuentro en una situación familiar donde algo se ha descubierto, porque tarde o temprano, mientras más usted y yo podemos tratar de esconder la basura, esconder la basura, esconder la basura y esconderla y taparla y taparla y taparla y taparla, entienda por favor que en su momento Dios va a destapar el basurero y todo lo que está sucio va a ser expuesto. Cuando eso sucede, usted y yo precisamos mantener nuestros ojos, nuestro rostro enfocado en Jehová. ¿Por qué razón? Aquí en Primera de Crónicas nos dio una buena razón. Acordaos de las maravillas que ha hecho. Me acordé de tus hechos antiguos, Salmo 119, versículos 53 o 54, y me gocé, y me conforté, y me llené de ánimo. Me acordé de las cosas que Dios ha hecho, no solamente lo que está descrito en su santa palabra, pero me acordé del montón de cosas que Dios ha hecho en mi vida. Mantén tu rostro, enfoca tu rostro en el Señor. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué es lo que dice aquí? Acordado de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, porque el resultado es que usted se va a confortar. Esperanza se va a materializar en su mente y en su corazón, y consuelo de la misma forma. Por último, manténgase persistentemente enfocado en su Redentor. ¿Ok? ¿Cómo hago eso, pastor? ¿Cómo me puedo mantener persistentemente enfocándome en mi Redentor? Simple. Siendo diligente y determinado en tres cosas. Diligente y determinado. Escríbelas por ahí. Primeramente en su vida de oración, que lo acabo de decir, 24/7. Orar sin cesar, en todo momento. Oramos por todo, oramos en toda circunstancia, en todo momento. Me estoy bañando, estoy guiando, estoy caminando, estoy sentado esperando. Puedo mantenerme orando. Me voy a mantener en una comunión, una comunicación constante con Dios. Sea diligente y determinado. Esto va a ser así en su vida de oración. Sea diligente y determinado en su estudio de la palabra de Dios. Un estudio de la palabra de Dios que sea sistemático, que sea serio. No es un estudio de, ok, déjame ver a dónde caigo. Páguete, caí en Lamentaciones capítulo 2. Ese no es un estudio sistemático de la palabra. No es un estudio diligente y no es un estudio determinado de la palabra de Dios. Y también en una búsqueda diligente y determinada de la llenura del Espíritu Santo. Son tres cosas, escríbalas por favor. Una vida de oración en todo momento. Un estudio bíblico serio, right? Y una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo. No tiene que ir a una mega iglesia, no tiene que ir a donde el apóstol fulano o la profetisa tal para buscar la búsqueda, tener la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que necesita es utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, la descripción que Dios nos ha dado. Usted confiese sus pecados y arrepiéntase. Eso es todo. Es que ¿cómo puedo buscar la llenura del Espíritu Santo? Simplemente confiese sus pecados y arrepiéntase. No, don't baby them. Right?
Conviértase en un experto mortificador del pecado. Puede comenzar viniendo los domingos a las 11 de la mañana con todo el grupo de hermanos que estamos ahí bregando, repitiendo y desglosando, desmeruzando todas esas cosas que John Owen escribió hace 300, 400 años sobre esta lucha real que todos tenemos con el remanente del pecado. Sabemos que tenemos remanente del pecado, pero nos hacemos de la vista larga, right? ¿Sabes? Está ahí, pero no nos preocupamos diligente y determinadamente para mortificar ese pecado como somos llamados a hacerlo, right? Y si no estoy mortificando, lo estoy alimentando. ¿Y qué tal? Right? So, la idea entonces es que pues no, tengo que ser disciplinado en ese particular, ¿ok? Now, todo esto es importante porque muchas veces recibimos consejos erróneos de personas cercanas y muchas veces son sinceramente erróneos. El caso de Job, ustedes todos saben la situación que él tuvo que enfrentar. La respuesta de Job a las proposiciones de su esposa es una de las más grandes expresiones de fe en toda la palabra. Job, capítulo 13, versículo 15 dice, aunque él me mate, ¿qué voy a hacer? En él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Aunque él me mate, en él esperaré, en él confiaré. No, eso es lo que se llama madurez espiritual. ¿Ok? Por último, una pregunta aquí muy interesante es, ¿qué es lo que le da a Job la determinación que él tiene? Esa clase de determinación, ¿qué es lo que a Job le da esa clase de esperanza? ¿Qué es lo que a Job le provoca ese tipo de fe que Job tiene? Son tres cosas que no están en sus notas, pero están en la palabra de Dios. Primero, la certeza de que un día un Salvador y Redentor vendría, le salvaría y le permitiría pasar la eternidad en la presencia de Dios. Job no tenía lo que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos ya toda esa revelación en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos y sabemos del Cristo crucificado. Nosotros sabemos del Salvador. Nosotros sabemos que Él nos redimió. Nosotros nos referimos a Cristo Jesús como el Redentor. Nosotros sabemos que Él vino. Nosotros sabemos que Él vino a traer salvación. Y nosotros sabemos que fe en Él nos permitirá pasar la eternidad en la presencia de Dios. Job miraba al futuro y él tenía esa certeza de que eso iba a ser de esa forma. Tenía la certeza de que un día, gracias a su Redentor, ya él no iba a tener que enfrentar más dolor, más tristeza, sufrimiento y pecado. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el libro de Apocalipsis donde se nos dice claramente de que en ese lugar celestial, en esa ciudad preciosa, en esa nueva Jerusalén, en la presencia de Dios no hay pecado, no hay llanto, no hay tristeza, no hay sufrimiento de ninguna clase. Job tenía la certeza de eso. Eso es lo que permite que tenga la determinación que tiene, la esperanza que tenía y la fe que tenía. Job no estaba enfocado en el presente. Escuche por favor. Esto último, Job no estaba enfocado en el presente y gran dificultad que muchos de nosotros enfrentamos y que no nos permite tener la determinación que Job tenía, la esperanza que él tenía y la fe que él tenía, es porque nosotros estamos haciendo precisamente lo que él no hacía. Él no estaba enfocado en el presente y muchos de nosotros lo que hacemos es vivir enfocado en el dichoso presente. Él estaba enfocado en lo que Dios había planeado para él para la eternidad. Job capítulo 19, versículos 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él se levantará.
La misma expectativa de Job la vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Isaías 59:20, vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Isaías 53:6, de paso, si alguno de ustedes nunca ha tenido el tiempo, la determinación, la oportunidad de estudiar Isaías 53, le exhorto que lo haga. En los últimos días, mientras estuve por allá, por Puerto Rico, y antes de irme, he estado estudiando ese Salmo 53. Es algo que cada verdadero creyente en algún momento debe hacer. Hágalo, por favor. Salmo 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos parte de este grupo. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, right? Mas Jehová cargó en él, en Cristo, nuestro Redentor, el pecado de todos nosotros. Eso es parte del Salmo 53, right? Now, Isaías 53. Y en el contexto del Nuevo Testamento, tenemos las palabras de Cristo en Juan capítulo 16, versículo 33. Así que gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes nuevamente en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por permitirme regresar. Gracias por cuidarme. Gracias por darme salud. Gracias por permitirme todavía poder organizar mis pensamientos. Gracias porque aunque no tengo el mismo nivel de memoria que tenía en el pasado, todavía me queda un poco de memoria. Gracias, Señor, porque aun cuando no me puedo expresar con la misma fluidez que lo podía hacer en el pasado, aún me puedo expresar, aún puedo comunicar algunas cosas. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de poder regresar y ver cara a cara a mis amados hermanos. ¿Okay? Ahora, vuelvo a decirle, yo conozco algunas de las circunstancias de algunos de ustedes, pero no conozco todas las circunstancias. Yo no sé cuáles son tus heridas en el día de hoy, las que te llegaron ayer o antes de ayer. Yo no sé la profundidad de tus heridas. No sé si están infectadas. Yo no sé la seriedad de las mismas. Yo no sé eso. Lo que sí sé es que no importa cómo tú y yo hemos sido heridos, la posibilidad de poder superar el dolor que estas heridas circunstanciales, espirituales, relacionales, físicas en algunos casos traen, la posibilidad de poder superar ese dolor está, escucha bien, en la persona en la cual tú pongas tu confianza. ¿Me explico? Si usted confía en otras personas, entienda que ellas le van a fallar. Si usted decide atreverse a confiar en usted mismo, como ha sucedido otras veces, usted volverá a decepcionarse con usted mismo. No importa la magnitud, la seriedad del dolor. Pero si usted decide confiar en Cristo Rey, en el Redentor, en el Salvador, en el Señor Jesucristo, eso yo le garantizo que va a cambiar radicalmente para bien, para bien, para bien, para bien, para bien, para bien, cualquiera que sea su situación. Confía en Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Atrévete a decir, Señor, si te parece bien
que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea hecha la tuya. Confía en el Redentor, confía en el Salvador. Juan 16:33 dice, Cristo hablando, estas cosas os he hablado para que en Él, no importa lo que esté pasando, no importa lo duro, lo agrio de la circunstancia que sea, para que en mí tengáis paz. En el mundo, en este mundo siempre tendremos aflicción. ¿Pero qué? Confiar. ¿Confiar en qué? ¿En mí? ¿En otras personas? ¿En los médicos? ¿En el gobierno? No, confiar en mí. Confiar, ¿por qué razón? Porque yo, Cristo hablando, he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Redentor. Que se diga de nosotros que hemos dicho lo mismo que dijo Job. Independientemente de la agudeza del dolor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. God is good all the time. Oremos. Padre, gracias nuevamente por el tiempo que nos has permitido pasar. Gracias por permitirnos revisitar esta enseñanza y revisitar, Señor, la historia de Job. Oh, que en el momento del dolor, de la duda, de la tristeza, de la adversidad, seamos capacitados por ti, Señor, para poder responder como este siervo tuyo respondió, Padre Santo. Tú nos diste y tú nos quitas. Alabado sea tu bendito nombre, Señor. Ayúdanos, Padre. Algunos de nosotros estamos enfrentando serias adversidades, grandes desafíos. A veces se nos nubla la visión, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ser persistentes y diligentes en nuestro estudio de la palabra, Señor. Nuestra vida de oración, Dios de la gloria. Ayúdanos, concédenos de tu gracia. Descansamos en ti, en nuestra debilidad, sabiendo que tu gracia siempre será suficiente. Padre, si es que hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Cristo, oramos por su salvación. Y conforme a lo que tú has dicho en tu palabra, que nadie puede ir a Cristo a menos que tú lo lleves, te rogamos, Señor, con humildad, pero con urgencia, que lleves a estas personas a los pies de Cristo. Y si alguno de ustedes está en esa situación, por favor, responda a la voz de Dios que le está llevando más y más a la presencia de Cristo. Reconozca a Cristo como el Señor, el Salvador de su alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén.